Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de En la Mira este viernes, como todos los viernes a las 9 de la noche, aquí por Cabo Mil 96.3 de su FM, así como por nuestro canal de YouTube, allí cabovisión.tv. Saludo como todos los viernes a mi amigo y compañero Justo Couto. Justo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Armando? Amigos, buenas noches. Y bueno, justo hoy tenemos un programa muy especial. La verdad que para nosotros es un gran honor, un privilegio el que podamos pues compartir la experiencia muy importante y muy fuerte experiencia que tuvo nuestro amigo y muy admirado doctor en biología marina Mauricio Hoyos cuando allá en Costa Rica, en aguas territoriales de Costa Rica, en la isla del Coco. La isla del Coco, pues tuvo un accidente de un tiburón que pues se volteó cuando él estaba marcando. Lo vamos a platicar más detalladamente, pero vamos a hablar también de Cacunjá, de Pelagios Cacunjá, que es una organización no gubernamental dedicada a la conservación del mundo marino en general, pero en especial de las mantas, de las rayas, de las móbulas, en fin, son primos, esta especie es prima hermana de los tiburones y por supuesto de los tiburones. Así es que hoy, primero que nada, vamos a dar la bienvenida a nuestros dos invitados, a Mauricio Hoyos, quien festeja doble cumpleaños después creo que fue 27 de septiembre. Mauricio, bienvenido. Gusto de verte, de verdad, con especial alegría. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, fue el 27 de septiembre y mi cumpleaños fue un mes después, el 28 de octubre. Muchas gracias por esta invitación. O sea que doble cumpleaños de ahora en adelante, porque realmente, como él dijo en alguna entrevista a nivel nacional, el tiburón o la tiburón o el tiburón hembra, como le quiera usted decir, le perdonó la vida. También está con nosotros otro gran conservacionista, biólogo, quien es James Ketchum, buzo profesional como lo es también Mauricio, y también pues enfocado a la conservación de la fauna y flora marinas. Él es James Ketchum. Te saludamos con mucho gusto, James. Gracias por estar. Buenas tardes, buenas noches Muchas ya. gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos. Gracias. Bueno, si les parece bien, me gustaría comenzar primero que nada por una semblanza de lo que es Pelagios Cacunjá. Aquí la historia y después también la ligamos con una también pequeña semblanza de nuestro, pues ahora sí que yo le diría nuestro héroe, porque sin duda esta entrega que tiene hacia el estudio de los tiburones y su conservación, por supuesto ya tiene años, ¿no? Es de que pues tiene esta pasión por el mundo submarino y por los tiburones de hace poco. Yo recuerdo haberlo entrevistado hace años, cuando creo que te conocí, Mauricio, allá en la isla Guadalupe y después aquí te hicimos unas entrevistas, pero ya algunas lunas, ¿no? Por no decir décadas, ¿eh? Décadas, seguramente un par de décadas que lo hicimos. Entonces a la semblanza. Pelagios Cacunjá es una organización sin fines de lucro fundada en 2010 por los científicos mexicanos Mauricio Hoyos y James Ketchum. Se dedica principalmente a la investigación y protección de tiburones y mantarrayas en México, especies que están en peligro a nivel mundial principalmente por la sobrepesca. Su misión es estudiar la ecología y comportamiento de estos depredadores marinos para generar información relevante que permita el manejo y la conservación regional, especialmente en el Golfo de California y el Pacífico mexicano. Para ello realizan investigaciones científicas, uso de telemetría acústica y generan datos que apoyan la creación y expansión de áreas marinas protegidas. Además, trabajan en proyectos de divulgación ambiental y educación para sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar estas especies y sus hábitats. La organización promueve una conservación basada en la ciencia con una visión de mar sostenible a futuro. También se han destacado como productores y documentalistas en trabajos que se han difundido ampliamente en programas y series de televisión como Por el Planeta y otros a través de medios como Discovery Channel, National Geographic y diversas televisoras de gran prestigio internacional.
El doctor Mauricio Hoyos Padilla es un biólogo marino mexicano especializado en la investigación y conservación de tiburones en América Latina. Nacido en la Ciudad de México, estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su maestría y doctorado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Es experto en la reproducción y comportamiento de tiburones, especialmente en especies en peligro de extinción como el tiburón martillo y el tiburón blanco. Ya ha estudiado estos últimos en Isla Guadalupe desde 2003, siendo considerado el especialista nacional en esta especie. Actualmente es director de la organización Pelagios Cacunjá, que fundó en 2010. Está involucrado en proyectos científicos para estudiar y proteger tiburones migratorios en México, Colombia y Francia. Ha realizado miles de marcajes a tiburones para seguir sus movimientos y protegerlos mediante corredores submarinos entre áreas protegidas. También trabaja en educación ambiental para cambiar la percepción negativa sobre los tiburones. Cabe mencionar que el doctor Hoyos recibió varios reconocimientos por su labor de conservación marina. Ha asesorado documentales internacionales y recientemente sobrevivió a un ataque de tiburón durante una expedición en la isla del Coco, Costa Rica, donde realizaba trabajos científicos. Por su parte, James Ketchum es un destacado ecólogo marino y director de conservación marina, cofundador de Pelagios Cacunjá y presidente de su junta directiva. Ha estudiado tiburones y especies pelágicas migratorias desde 1998 y posee un doctorado en ecología por la Universidad de California en Davis. Realizó trabajos pioneros sobre los patrones de movimiento y uso de hábitat de tiburones martillo en las Islas Galápagos y participó en los primeros estudios telemétricos de tiburones en la isla del Coco, Malpelo, Galápagos y el archipiélago de Revillagigedo. Actualmente dirige el Laboratorio de Biotelemetría y Ecología de Megafauna Marina en Pelagios Cacunjá y es investigador adjunto en CIVNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Norte. Su investigación se centra en la ecología y comportamiento de tiburones en el Golfo de California y el Pacífico mexicano. Ha publicado más de 50 artículos científicos y es reconocido como campeón de HubSpot por Mission Blue en el Golfo de California. También ha dirigido el documental Tiburones del Mar de Cortés, ¿un tesoro perdido? Regresando aquí al estudio, bueno, pues la primera pregunta es, empezaría con Mauricio, ¿por qué esta entrega hacia el estudio y la conservación de los tiburones y en especial a las mantas y los el tiburón blanco? Porque recuerdo que aquí en Los Cabos nos hiciste el enorme honor de dar una conferencia gratuita a una audiencia que abarrotó el pabellón cultural de Cabo San Lucas hace ya algunos años. Cuéntanos, Mauricio, bienvenido antes que nada, otra vez. Muchísimas gracias. Pues todo obedece a cuando vi la película de Tiburón, cuando era pequeñito. De hecho, no sé si alcancen a ver aquí atrás. Les voy a mostrar todo lo que tengo de esta película. Todo esto es así como un altar que tengo aquí en mi oficina acerca de este animal que pues en mí causó el efecto opuesto que causó en la mayoría de la gente, ¿no? Todos optaron por pensar que esta era una máquina asesina, un asesino serial, y desafortunadamente esto afectó mucho a los tiburones, pero en mí ocasionó el efecto opuesto y más bien me enamoré del tiburón blanco y decidí dedicar mi vida a esta especie. Entonces ya hice la carrera de biología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y luego, pues como yo quería ser biólogo marino, pues me vine aquí a La Paz, al Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, y comencé pues ya la maestría con tiburones. Desafortunadamente nos teníamos que enfocar en animales muertos, ¿no? Mi maestría fue con biología reproductiva del tiburón piloto y era horrible ir a los campos pesqueros y ver a estos animales muertos. Ahí fue cuando conocí a James, cuando hicimos la maestría y los dos platicamos que no había información acerca de animales vivos, o sea, no había nada, o sea, en México todo era con base a organismos muertos, y los dos tuvimos la idea de hacer esta asociación civil Pelagios Cacunjá y de comenzar a enfocarnos en el comportamiento, ¿no? Entonces, James se fue a hacer el doctorado a UC Davis con el doctor Peter Klimbley, y yo iba, de repente unos mesecitos, me quedaba de hecho en la casa de James, y ahí fue cuando comenzamos con nuestra investigación con animales vivos, James con el tiburón ballena y yo con el tiburón blanco. Y creo que nuestras tesis fueron de las primeras, yo imagino que en Latinoamérica, enfocadas en el comportamiento y distribución de animales vivos. Entonces, la verdad es que fue una decisión increíble la que tuvimos. Te estoy hablando de, nos conocimos en 2001, James y yo,
y ya establecimos la asociación civil en 2010, pero desde antes ya estábamos trabajando con tiburones. Entonces, afortunadamente, hemos hecho cosas muy interesantes con respecto a los tiburones, y lo que queremos es darle las herramientas al gobierno mexicano para poderlos proteger. James, ¿cuál fue tu caso en cuanto a lo que te animó a dedicarte a esta fascinante profesión? Sí, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Pues yo vengo también de mi niñez. Mi niñez fue muy acuática. Mi papá era pescador deportivo ávido, ¿no? Le fascinaba desde que yo tengo su razón. Pues iba a ríos, lagos y sobre todo al mar a pescar con mi papá. Y creo que eso, pues obviamente me despertó mi pasión por el mar y desde muy joven yo me vine a La Paz a estudiar biología marina a los 18 años. Y bueno, tiempo después, pues tuve la oportunidad de trabajar de guía de buceo y fue cuando empezó mi fascinación por los tiburones, porque pues empecé a ver muchas cosas que pues obviamente jamás se había visto y vi mis primeros martillos, ¿no? Aquí en el Bajo Espíritu Santo, cuando todavía era un lugar muy especial, ¿no? Me tocó ver ese lugar esa magia de ese lugar en su época dorada. Y pues eso nunca se me va a olvidar. Y yo empecé a leer mucho sobre los artículos científicos del famoso doctor Hammerhead, así le gusta que le digan al Peter Klimley. Y empecé a leer sobre eso y trabajé mucho de guía y también empecé a trabajar con otras especies. Y tuve la fortuna de conocer a la doctora Eugenie Clark, que era conocida como la Shark Lady, la señora tiburón. Y ella venía con sus estudiantes aquí a La Paz a estudiar al tiburón ballena. Y en esa época, lo mismo que dice Mauricio, nadie sabía absolutamente nada, no había una sola publicación del tiburón ballena, solo había un libro que un turista me regaló, y ya cuando empecé a trabajar con la doctora Clark, que ella era yo su guía, pues me autografió ese libro, ¿no? Ella ya murió hace como unos 10 años, y lo guardo como oro, ¿no? Ese libro, porque ella, pues fue una autoridad, ¿no? Fue la primera mujer que se metió a hacer investigaciones marinas con tiburones y ella estudió muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ella, digamos que fue mi madrina en este tema, y ya posteriormente, pues empecé a trabajar con el tiburón ballena ya de manera más formal, y ahí, pues conozco a Mauricio Hoyos y empezamos a pensar en este tema de crear pelagios, y años después, me fui a estudiar con Peter Klimley, y ahí cambié completamente, dejé al tiburón ballena de lado y pues le empecé a meter a otros tiburones, especialmente al tiburón martillo, ¿no? El tiburón martillo, como el que acá se conoce como la cornuda barrosa. Y pues en eso hemos seguido y en los últimos años, digamos que en los últimos 15 años, tanto Mauricio como yo hemos diversificado y trabajamos pues básicamente con todos los tiburones que existen aquí en el Golfo de California. Bueno, no puedo decir todos, pero los más importantes o los que quedan, porque muchos han sido extirpados localmente y están en procesos de extinción. Pues bueno, bienvenidos, qué gusto tenerlos hoy en el programa. A mí la pregunta que me surge es para nosotros los legos, que estamos introduciéndonos apenas a este tema y pues nos damos cuenta de que ustedes son prácticamente la primera generación que está generando conocimiento pues, en nuestro idioma y para los mexicanos. ¿Dónde nos recomiendan que busquemos, por dónde empezar pues a comprender el valor de ese tesoro que tenemos en nuestras aguas, especialmente los sudcalifornianos, pero en realidad de todo el país y bueno, la humanidad misma? Bueno, yo siento que uno de los principales problemas, de hecho, que enfrentan los tiburones es la ignorancia, ¿no? En el 70, en los 70, en 1975, cuando surge esta película, no había mucha información, no había mucho acceso a la información. Sí se había hecho algo en los años 40, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que estaban precisamente tratando de conocer más acerca de los tiburones por todos los pilotos que caían al agua, por los barcos que se hundían. Pero es hasta entonces que se comienza con información, en los años 40, pero en los 70 todavía estábamos en pañales. Siento que ahorita ya tenemos bastante información. De hecho, tú te puedes meter en internet y encontrar muchas cosas. Y ya se han publicado bastantes artículos. De hecho, James y yo siempre optamos por publicar
en revistas internacionales, ¿no? Porque de repente, pues el publicar una tesis que se queda en un instituto, en un país, en vías de desarrollo, pues no llega, no tiene un alcance bastante grande. Entonces lo que hemos optado por hacer es nosotros publicar en journals internacionales y también hacer que nuestros estudiantes hagan lo mismo para que toda esta información se pueda compartir en todo el mundo y obviamente pues es en el idioma inglés. Entonces ese es un acceso importante, el que pudieran obtener, porque obviamente también en Internet hay muchas mentiras, ¿no? Entonces si pudieran optar por buscar este tipo de revistas internacionales, que muchos de los artículos están abiertos al público. De hecho, en nuestra página de Pelagios tenemos todas las publicaciones que hemos hecho y Anda. algunas sí se pueden abrir. Pero en las otras, por lo menos tenemos un resumen de qué fue lo que encontramos con respecto a ese trabajo en particular. Es que además, los tiburones siempre han generado esta especie de fascinación, de morbo, pero también de temor, ¿no? Y meterse al mar, y lo dices bien, esta película causó un furor tremendo, pero en contra de los tiburones, empezaron a satanizarlo. Y hay quien pues ya le daba pánico, mucha gente entró en pánico de meterse al mar, ¿no? Pues más pensar incluso hasta la música, que todavía la recordamos. ¿Cuántos años ya tiene esta película? Hace años, ¿no? Ya pues 40 años. 40 años, imagínate. Ah, no, más, perdón, 50. 50. 50 y medio siglo, imagínese nada más el impacto que tuvo Steven Spielberg con esta idea y que él mismo hasta creo que se arrepintió porque dijo, hijo, yo no pensaba o no tenía la intención de que se fuera a satanizar a los tiburones. Yo acabo de ver una nueva ópera, curiosamente se llama El enemigo del pueblo, que es nueva, pero que habla y inicia la explicación de esta obra con lo del tiburón. Dice, ¿hasta dónde llega esta situación de la película? Que incluso ha puesto en evidencia a muchas situaciones en gobierno, ¿no? ¿Cómo van a cerrar la playa? Vamos a perder ahí dinero porque la gente ya no va a querer venir porque aquí se dijo que hay tiburones. Lo mismo, si hay un balneario contaminado, no hay que decir nada. Entonces, esta ambivalencia de decir qué es lo que está pasando, cuál es la verdad y también cuáles son las estadísticas, porque si comparamos cuántas personas pierden la vida por accidentes, creo que de avión y cuántas lo pierden por un accidente o por un ataque de tiburón. A mí siempre me ha gustado hacer la comparativa esta de que le podríamos, si fuera por tema de estadísticas, le podríamos o debiéramos tener más miedo de los cocos que caen de las palmeras que de los tiburones. O sea, más gente muere al año porque le cae un coco encima que por ataque de tiburón. Y aquí tenemos un superviviente además para... Sí, ahorita lo platicaremos, pero además esta pues, depredación del ser humano hacia los tiburones es impresionante, ¿no? Yo creo que no tenemos al día el número de ejemplares de tiburón que mueren por la aleta, por quitarles la aleta de tiburón, y incluso ahí en Revillagigedo, que hemos tenido el gusto de bucear sus aguas. Pues hemos visto los palangres, cómo se llevan la cantidad de tiburones. Lo siguen haciendo, ¿no? Ahí es protegido, pero es menos. Pero si ustedes tienen alguna información que quieran compartir sobre cuánto daño le estamos haciendo a la especie de tiburones y cuál es la función y la importancia que tiene en el ecosistema marino, esta especie. Sí, bueno, eso son varias cosas, ¿no? Aquí en el Golfo de California, comparando con Revillagigedo, ¿no? De hecho, ahorita estamos haciendo un estudio comparativo y el Golfo de California, pues la verdad es desastroso, ¿no? Están colapsadas las poblaciones de tiburones, y en Revillagigedo al contrario, o sea, están lleno de tiburones. De hecho, el año pasado que fuimos, Mauricio y yo vimos una recuperación impresionante de Revillagigedo, más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y en contraste, el reverso de la moneda, o sea, tenemos dos ecosistemas, el Golfo de California y Revillagigedo, y el reverso de la moneda es el Golfo de California con incluso especies extirpadas, quiere decir que ya no existen. Hay 4 especies de tiburón martillo que ya existían aquí en el Golfo de California y están desaparecidas. ¿Por qué? Pues
sobre todo por sobrepesca, ¿no? Y también la pesca industrial de alta escala, que es con los atuneros, etcétera, sardineros también, que han extirpado el Golfo de California de muchas especies. Hay una especie de tiburón martillo, que es el tiburón martillo gigante, aquí los pescadores le llaman cornuda arqueada. Yo vi una hace 20 años. No he vuelto a ver ninguna aquí en el Golfo de California, está también extirpada localmente. Y hay otras dos especies que quedan, de las 6 especies de tiburón martillo que existían aquí en el Golfo de California, quedan dos, que es el tiburón martillo común, Sphyrna lewini, y el tiburón martillo liso o cornuda prieta, Sphyrna cigaena, y esas dos especies persisten, aunque el tiburón martillo común está en peligro crítico de extinción a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es un problemón, que tenemos que atender y nosotros siempre tratamos de hablar de este tema lo más posible, ¿no? Sí, sí, no, pues para mí los tiburones mantienen en control a las poblaciones de sus presas, mantienen la salud del ecosistema marino al remover a los organismos viejos, a los organismos enfermos y precisamente el mantener a sus poblaciones en control es importantísimo porque en caso de removerlos, pues se crea un desequilibrio a nivel del ecosistema marino. Oye, en cuanto a este conocimiento básico de los tiburones y que pues se ve que en las comunidades pesqueras pues no es, es muy arraigado. El tiburón como pesca alimenta realmente, o sea, es buscado como alimento, además de lo de la aleta de tiburón que sabemos que la usan para la famosa sopa de aleta de tiburón allá en Oriente, ¿no? En China en especial. ¿Es justificable que se pesque el tiburón en nuestras aguas en el occidente? Pues es una fuente de proteína bastante barata y te voy a hacer una comparativa de lo que hemos investigado. Un kilo de aleta de tiburón está como en $100. Un kilo de músculo, de carne de tiburón, está más o menos en 20 pesos. Entonces, para las familias que Un tienen dólar. escasos recursos, es una fuente de proteína pues bastante accesible, ¿no? Obviamente lo importante es que aquí en México ya está prohibido el aleteo. Antes lo único que hacían era cortar las aletas, ahora imagínate una embarcación llena de aletas, ¿cuántos miles de tiburones podían matarse al día? Ahora afortunadamente el gobierno mexicano ya prohibió esta práctica y se tiene que traer el animal completo. Entonces eso ya te limita en el número de animales que puedes matar. Pero sí, es una fuente de proteína accesible. Y bueno, pues ahorita cabe mencionar, pues, cuál es la labor de Cacunjá, Pelagios Cacunjá, para poder realizar, pues, pues, una meta que realmente, pues, pueda favorecer la conservación de diversos puntos del mar. O sea, México es un país con más de 10.000 kilómetros, ¿no? de litorales. California Sur es el que más litorales tiene en kilómetros. Y los estudios que se hacen y las pues diferentes, incluso a ver si ahorita llegamos al tema de cómo se marcan algunos ejemplares para seguirles la pista y tener más información de ellos. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel pues, de compartir o si ustedes hacen trabajos específicos solicitados por alguna institución ya que están aquí en el Mar de Cortés o ustedes mismos están realizando proyectos específicos como Cacunjá? ¿Y quiénes son los que conforman esta organización no gubernamental? Sí, pues mira, trabajamos de manera multidisciplinaria, trabajamos con muchas universidades internacionales, universidades nacionales, con instituciones como la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat, etcétera. Y te voy a hablar de algunos ejemplos interesantes. Yo en lo particular hice mucho trabajo en Isla Guadalupe, desde el año 2003 hasta el año 2019, y aportamos muchísima información. De hecho, generamos cerca de 39 artículos científicos acerca del tiburón blanco que fueron publicados en revistas internacionales. Ahí trabajamos también mucho la directora del parque, desde la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Aportamos mucho para lo que fue el manual de buenas prácticas, el plan de manejo, también la modificación de las jaulas cuando empezaron a haber ciertos incidentes con que los tiburones de repente se metían porque la apertura de barrantes era muy grande. Pues Entonces, cómo más que no, me nada es acuerdo, eso. perdón que te interrumpa, pero fue famosísimo en el Solmar, me acuerdo, ¿no? Que un tiburón blanco se introdujo a la jaula con un buzo dentro, ¿no?
Sí, yo estaba ahí, yo estaba enfrente ¿Ah, de ellos sí? cuando eso ocurrió y de repente veo que sale un tiburón, pero como yo estaba enfrente, pues yo vi que saltó, pero no sabía que había saltado de dentro de la jaula. Y era precisamente porque las jaulas no estaban preparadas para tiburones más pequeños. Se pensaba que solo había subadultos o adultos y de repente nosotros encontramos que había pequeñitos. Había uno que yo marqué, medía 1,80 m más o menos. Y ya nos dimos cuenta que había que cambiar la apertura que había entre los barrotes, que antes era de 70 centímetros, a 35 centímetros, precisamente para evitar que hubiera incidentes. Otra cosa que hicimos fue también el trabajo de doctorado de un alumno, Edgar Becerril, en el cual vimos qué tipo de carnada era la mejor para utilizar, porque había diferentes tipos de carnada que utilizaban los 10 barcos que iban a Guadalupe. Encontramos que había un tipo de carnada que atraía el mismo número de tiburones, pero no generaba que se volvieran muy agresivos. Entonces, todas estas herramientas le sirven al gobierno Sí, precisamente porque para el llegaron a manejo. prohibir las carnadas, ¿no? Porque incluso cuando se lanzaba, según tengo entendido, cuando el tiburón va a morder algo, echa los ojos para atrás y se sigue derecho, ¿no? Y a partir de ahí creo que ya empezaron no sé si sigan con esto de las carnadas para atraerlos y que los turistas pudiesen, pues, tener la oportunidad de verlos de cerca. Sí, no, desafortunadamente está cerrado Isla Guadalupe desde hace algunos años. Parece que ahí podría ser que se abra otra vez, pero sí todo obedecía a que había, o sea, que hubo algunos incidentes en los cuales pues obviamente salían lastimados los tiburones. Y otro proyecto rápido que les quiero hablar es de uno que se llama el Farallón de San Ignacio, que está en la costa de Sinaloa, en el cual pues ya nos hicimos partícipes de toda una iniciativa que se tenía para proteger la zona marina. Ya se tenía varios años trabajando en esto y ahora pues nosotros estamos aportando información acerca de las especies de tiburones que hay ahí. No se sabía que había tiburón toro hasta hace algunos años y ya comenzamos un proyecto enfocado precisamente en esta especie y no solo encontramos que hay tiburón toro, encontramos una gran cantidad de especies, entre ellas el tiburón puntas negras, el tiburón gata, tiburón martillo común. Entonces todas estas herramientas, todo este conocimiento que estamos generando, se lo vamos a dar a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para que precisamente ayude en esta iniciativa de proteger la parte marina del farallón de San Ignacio. Oye, James, ¿y están así trabajando también con universidades o con institutos de investigación submarina? Sí, 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 trabajamos mucho, como mencionó Mauricio, con varias universidades en Estados Unidos, también obviamente locales. Aquí localmente trabajamos con el CICIMAR, con el CIPNOR y la universidad, y también algunos trabajos con el CICESA. Entonces, básicamente con todos aquí. También hemos hecho algunas investigaciones con CICESA Ensenada, con la UNAM. Y pues, muchas, ahorita no me acuerdo, pero es una larga lista, muchísimas instituciones. Y hay una institución muy grande, que es más bien una ONG, que se llama Migramar, que es como la organización sombrilla que conglomera varias organizaciones e instituciones, tanto privadas como públicas, en el Pacífico este tropical, que va desde México hasta la Patagonia. Y hacemos múltiples investigaciones, pero todos centrados en especies migratorias, ¿no? Todos trabajamos ya sea con tiburones, con mantas, con ballenas, con delfines, con orcas, con tortugas, no se diga, en toda esta gran, vasta región y contribuimos a este gran proyecto que se llama Migramar, que sí hemos descubierto pues, cosas muy interesantes, precisamente la conectividad que existe a lo largo de este gran corredor migratorio entre esta región. Y también la no conectividad, ¿no? Uno de los temas que yo he trabajado específicamente aquí en el Golfo de California es el tiburón martillo común, o una de las especies más bien. Y al principio, cuando empezamos a marcarlos, pues una de las preguntas que tenemos Mauricio y yo, pues sí, vamos a ver si se mueven a Galápagos o a todos lados, y vimos que no. En realidad, el tiburón martillo común, y por eso lo hace bien vulnerable, no se mueve tanto, se queda aquí muy local, aquí en el Golfo de California, simplemente cruza de Sinaloa, allá nacen, allá están las grandes áreas de crianza, las grandes áreas de maternidad del tiburón martillo común, ahí enfrente de la Reforma, también hacia el sur, hacia Nayarit, y de allá se cruzan, allá pues nacen casi todos y se cruzan para este lado del Golfo, y aquí cierran su ciclo, aquí es donde crecen y se vuelven juveniles, subadultos, adultos. Desafortunadamente, en los últimos 30 años han sido pescados por todos lados, ¿no? Allá, de este lado, y lo que comentaba hace rato, pues es una especie que está en peligro crítico de extinción. Ahorita persisten algunas poblaciones, pero lo que ya no vemos
son adultos de tiburón martillo común, ya no existen. Eso que vio Mike Maguetigan toda la vida, hace 30, 40 años, yo mismo lo vi en el Bajo, en las Ánimas, en Cerralbo, por todos lados, en todas las montañas submarinas, en muchas del Golfo de California estaba el tiburón martillo común, en San Francisquito también, y yo lo vi. Y ya no, ahora vas y de repente se ven algunos cardúmenes, pero solo son juveniles. Los adultos están desaparecidos. De hecho, en los últimos 10 años que hemos dedicado buen esfuerzo al estudio del tiburón martillo, no hemos marcado ni una sola hembra adulta de tiburón martillo común. Eso te dice, pues están acabados, ¿no? Entonces, pues eso es una de las investigaciones fuertes que hemos hecho y pues ahorita podemos hablar más de temas de conservación, pero eso nos ha llevado a pensar en crear corredores de conservación, siempre trabajando en el caso del Golfo de California con los pescadores. Uno de nuestros grandes logros como organización fue crear, no lo creamos nosotros, pero aportamos toda la información técnica de cómo crear el Parque Nacional Revejedo, con la información de cómo se mueven los animales entre las islas y más allá. Nuestra propuesta del polígono pues fue pues bastante bien acogida por la CONAMP y ya luego pues vino lo que fue la parte del empuje político para crear el parque más grande de Norteamérica. Fíjate que es un tema común la conservación y protección de las especies marinas. Estamos en los diferentes programas que hemos tenido al respecto, transmitiendo, bueno, primero la recibimos nosotros, este sentido de urgencia, de que la situación ya no es grave, ya es crítica y pareciera que todavía en el común denominador de la población no permea, incluso en las instituciones encargadas específicamente de la protección del medio marítimo, los vemos anquilosados, los vemos sin presupuestos, los vemos con planes de manejo en donde ya hay protección, planes de manejo muy viejos o de plano sin actualizar o sin hacer incluso. En fin, yo creo que aquí el mensaje más importante que hay que transmitir, a reserva de lo que ustedes opinen, es que los hallazgos que están ustedes teniendo, como bien acaban de dejar claro, son alarmantes, ¿no? Es decir, hay un deterioro de este tesoro ambiental que teníamos, es evidente, es progresivo y es crítico, y es importantísimo que nuestras autoridades encargadas pues de protegerlo tomen medidas pues urgentes en términos a lo mejor provisionales, pero también de largo alcance, ¿no? Yo siento que en una escala del 1 al 10 estamos en 11 de urgencia, pero estamos en un 6 de protección y a lo mejor me estoy viendo muy generoso, no sé ustedes qué opinen. Yo te voy a dar un ejemplo que tengo muy reciente, esto que les hablaba del farallón de San Ignacio. Hemos tenido una respuesta inmediata por parte del gobierno, súper satisfactoria, la verdad. Hace 3 semanas yo posteé en mi Facebook que iba ahí al farallón porque íbamos a trabajar con el tiburón toro y que queríamos utilizar el tiburón toro como una especie de paraguas para proteger la zona marina. Y inmediatamente ese día me contactó personal de la CONAMP, me dijeron que si podemos tener una reunión, la tuvimos ese mismo día. La siguiente semana tuvimos otra, la primera fue con 6 personas, la segunda con 10 y este lunes acabamos de tener una mucho más importante con 20 personas, con todo el consejo asesor y fue importantísima la respuesta que nos dieron, ¿eh? De verdad que estoy súper feliz porque están muy receptivos. Nosotros estuvimos ahí la semana pasada y yo les estaba mandando la información diario de lo que estábamos obteniendo y parece que hay una muy buena... eh, le están dando muy buena bienvenida a que se proteja la zona marina de esta zona. Y también para contestar a la pregunta de los peligros, James ya habló del tiburón martillo, que tiene un declive a nivel mundial del 90%. Aquí tenemos también otra especie que es el tiburón sedoso, que está igual, 90% de declive a nivel mundial. Esto tiene que ver porque es una especie que está en aguas abiertas, entonces lo capturan muchísimo. Capturamos hembras embarazadas en el archipiélago de Revilla Gigedo. Les hicimos ultrasonido para estar 100% seguros de que estaban embarazadas y les colocamos unas marcas en la aleta dorsal que se llaman marcas satelitales tipo spot para saber por dónde se movían. Hace 2 días una de ellas estaba enfrente de San José del Cabo.
hemos visto que a muchas de ellas, ya que dejan esta área marina protegida, que es la más grande de Norteamérica, cuando llegan a aguas de Baja California Sur, las están capturando antes de que tengan a sus crías. Entonces, pero toda esta información es importantísima, entonces estamos tratando de generar la mayor cantidad posible para dársela al gobierno y que puedan hacer algo al respecto. Bueno, está muy interesante la plática, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos, no se vayan. Para poder realizar estos estudios y conocer cuáles son los movimientos y las migraciones de los tiburones, hay que marcarlos. Y esto me lleva, pues, forzosamente tu experiencia tan intensa que tuviste pasado finales de septiembre allá en la Isla del Coco. Cuéntanos, ¿para qué es exactamente o qué fue esta misión especial y cómo se fue desarrollando esta situación que afortunadamente saliste librado, ¿no? Cuéntanos un poco, porque pues mucha gente dice, bueno, pues es que le disparó, pues sí, pero creo que no es algo que le duela mucho, ¿no? O sea, si tú vas por la calle a cualquier animal, sea salvaje o doméstico, le haces cualquier cosa, pues va a reaccionar. Muchas veces su reacción es obviamente de defensa y puede ser agresiva, pero a veces pues nada más de defensa, ¿no? En tu caso, aquí, ¿cómo fue? Y cuéntanos primero de qué se trató esta misión que estabas realizando allá en Costa Rica, en las aguas de Costa Rica, en la Isla del Coco. Sí, uno de los objetivos principales que tenemos es obviamente todos estos investigadores que pertenecemos a Miramar, es el de proteger a los tiburones en nuestros países. Pero también nos interesa mucho el protegerlos cuando salen de estas áreas marinas protegidas, porque ellos no respetan las fronteras hechas por los seres humanos. Entonces, parte importante de tratar de encontrar estos corredores, que así les llamamos nosotros corredores en los cuales se mueven estos animales, es el uso de la tecnología. Estamos colocando distintos tipos de marcas, marcas satelitales, marcas acústicas, estamos haciendo ultrasonidos y en este caso lo que queríamos era colocar marcas acústicas a distintas especies de tiburones en Isla del Coco, precisamente para saber sus patrones de migración y sus movimientos locales. En este caso, habíamos marcado ya tiburón ballena, un tiburón galápagos más pequeño, un tiburón martillo. Y ese día me habían mencionado que había una hembra muy grande de tiburón galápagos en la estación profunda de una roca que se llama Roca Sucia. Los buzos que habían hecho un buceo a las 11 de la mañana me dijeron, bueno, tienes que marcar esa hembra porque está muy grande. Se acercó muchísimo a nosotros. Si hubiéramos tenido una hawaiana, lo hubiéramos podido marcar. Entonces hablé con el capitán porque yo no podía hacer buceos con los turistas. Yo tengo que hacer los buceos únicamente con un dive master para poder realizar esta investigación. Nos fuimos a Roca Sucia precisamente a buscar a esta hembra. Bajamos a 40 metros, que es donde está la estación de limpieza. Justamente ahí está el receptor que detecta las marcas acústicas una vez que se colocan. Y me acuerdo que al bajar a esta profundidad no podemos estar mucho tiempo porque pues es bastante profundo esta zona. Entonces le dije al capitán, solamente vamos a estar 5 minutos. Si llegamos a ver un tiburón, lo marco y si no, nos subimos a la estación de limpieza que está a 20 metros. Bajamos a los 40 metros y al minuto 4:30 es cuando de repente veo a esta hembra que era bastante grande, entre 3 metros y 3 metros y medio, que iba precisamente hacia lo profundo. Entonces yo me la acerco y para colocarle esta marca le tengo que disparar con un arpón de pesca deportiva, se conoce aquí en México como hawaiana. Entonces le introduces con este arpón la barbilla de acero y ya se queda un filamento de acero con la marca en la base de la aleta dorsal. Cuando se la coloco, en la mayoría de los casos, o sea, hemos marcado cientos de tiburones, siempre se van, inmediatamente sienten el punzón y se van en el sentido en el que estaban nadando. En este caso, esta hembra no se fue, sino que simplemente volteó y yo me acuerdo que vi el ojito así que me estaba viendo y giró muy tranquila. Entonces, de repente, cuando ella gira y yo pienso que ya se está yendo, es cuando trato de escribir la información en una tableta que tengo para poner una hembra de 3 metros, 3 metros 10, marca colocada del lado izquierdo, cuando de repente veo de reojo y ya veo al tiburón que está enfrente de mí con la boca abierta, pero fue inmediato, ¿eh? O sea, es impresionante la velocidad que puede alcanzar este animal. O sea, yo creo que en menos de un segundo ya lo tenía enfrente. Cuando me muerde, que de hecho quiero explicar antes que esta fue una mordida defensiva. O sea, obviamente ella estaba muy tranquila, ella nunca me trató de atacar. En el momento que ella siente
pues este punzón con esta marca, esta barbilla de acero, es cuando ella reacciona y simplemente es defenderse, ¿no? O sea, es un instinto de conservación, así como si tú llegas a la casa de alguien y tratas de acariciar a un gato que no te conoce, pues ¿qué va a hacer el gato, no? La mayoría de los casos, pues te va a tratar de dar un zarpazo, no con las garras, sino simplemente como para decirte, hey, yo no te conozco, no sé lo que me quieres hacer y te estoy demostrando que me puedo defender. Entonces, también para ahondar más en esto, de explicar que no fue un ataque, ella me pone la mandíbula inferior aquí y la mandíbula superior en la parte de arriba, porque de hecho tengo 5 laceraciones en el cuero cabelludo, pero ella simplemente cerró la boca y la abrió. O sea, fue en menos de un segundo. O sea, yo estuve dentro de su boca, ella sentí la presión y luego me soltó. Inmediatamente, o sea, para que vean que no fue un ataque, fue simplemente Oye, el decirme, ¿sabes qué? Te estoy demostrando que me puedo defender, no quiero pelear, pero si quieres pelear, pues peleamos, ¿no? la máscara te la quitó y tu conexión con el oxígeno, ¿cómo fue? Sí, cuando me muerden esta parte, si se fijan, pues la herida va desde aquí hasta acá. Entonces el visor también tiene unas pequeñas mordiditas en la parte de abajo. Entonces cuando yo trato de limpiar, porque pues me entra agua y me entra sangre, cuando trato de limpiar la máscara no podía. Y no me había dado cuenta que era porque pues precisamente tenía estas aperturas en la parte de abajo y entraba el agua, entonces yo no podía ver. Y también con la mandíbula superior. Porque yo me acuerdo que cuando vi que venía, pues obviamente mi reacción fue el poner el cuello así para proteger precisamente toda esta zona. Y ella, pues, mordió las mangueras, mordió la manguera principal que es la que me suministra el aire. Entonces ahí cuando yo trato de purgar el visor, inmediatamente me doy cuenta que no puedo respirar tampoco. Entonces tenemos una manguera auxiliar que se llama Octopus, precisamente para cuando otro uso no tiene aire, tú le puedes dar esa y tú mantienes tu regulador en la boca. Lo alcancé, me lo puse y ¿Tu le estaba compañero dando a aire. qué distancia estaba con el que venías buceando? Yo a él, sinceramente, ya no supe porque yo inmediatamente que bajé, él estaba atrás de mí y cuando marco al tiburón, pues es cuando ocurre todo esto, entonces yo no supe a qué distancia estaba de mí. Entonces cuando me muerde esta manguera, me doy cuenta que no tengo aire y agarro el octopus, pero estaba en algo que se llama flujo libre. O sea, te avienta el aire porque precisamente el regulador, eso es lo que hace, regula el aire para que tú lo puedas respirar. Pero en este caso todo el sistema estaba dañado. Entonces me aventaba el aire muy fuerte, yo tuve que regularlo con los labios para que no me ahogara con el aire, ¿no? Entonces, ya que pasó eso, que supe que tenía por lo menos un suministro de aire, pero yo sabía que el tanque se puede vaciar en menos de un minuto, ¿no? O sea, porque ya nos ha pasado algunas veces. Entonces lo que hice fue buscar hacia dónde estaba superficie. Como yo no veía nada por el agua y la sangre, pues de repente vi la luz y ya fue que decidí ir hacia arriba, obviamente despacio para evitar una enfermedad de descompresión. Y ¿A qué profundidad calculas estabas en ese momento? estaba a 40 metros. Estaba a Híjole, 40 pues, metros. sí, Acababa de ver la no podía computadora. subir rápido, ¿no? No podía subir rápido, pero a la vez estaba bastante lejos de superficie. Pero lo bueno es que pues todo el entrenamiento me sirvió muchísimo y toda la experiencia. Y ya que estaba en superficie, lo bueno es que ahí estaba el capitán de la embarcación pequeña y pues ya me subió inmediatamente. Esperamos a que subiera el otro buzo y ya él fue el que nos dijo que cuando él trató de auxiliarme, dice que el tiburón se fue hacia él, entonces él se fue hacia la roca para protegerse. Entonces ya que sube el otro buzo, me llevan a la estación de guardaparques y ahí es donde me dan la atención inmediata y Oye, de pero manera muy perdón, profesional. antes de llegar a ese punto, mientras tú estabas subiendo, ¿ya no te preocupó pues el que tiburón por la sangre o algo pudiese seguir ahí? ¿Se fue en ese momento? Sí, no, sinceramente yo sabía que había sido una mordida de defensa. Yo sabía que el animal no se quería alimentar de mí ni me quería atacar. Porque precisamente cuando yo iba subiendo volví a ver la sombra que me pasó de esta hembra. Entonces esto que dicen de que una gota de sangre los vuelve locos y que entran en frenesí, pues no, o sea, porque yo estaba sangrando de manera profusa por la mejilla y por la cabeza y el animal nunca me volvió a Es morder. O sea, porque yo importante, qué bueno. estaba. Sí, yo estaba vulnerable al subir, totalmente vulnerable, porque yo no podía ver nada y aparte iba hacia arriba, tenía pues, eso sí, pegué los brazos, traté de nadar de una manera lo más coordinada posible, pero el animal jamás, jamás me volvió a hacer daño, en Oye, lo absoluto. mentalmente, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque digo, cualquier persona, digo, le da un shock y le da un infarto. O sea, el tener ese encuentro y esta experiencia, estar dentro pues, del hocico, de la boca de un tiburón, yo creo que ha de haber pasado tu vida muy rápido, no sé, o fue tu instinto de sobrevivencia y tu serenidad por la experiencia que tienes prevaleció. Sí, pues tenía dos opciones, ¿no? Me desesperaba y me moría,
o me tranquilizaba y sobrevivía. Entonces opté por la segunda. La verdad es que Órale. estaba muy tranquilo porque tengo todo este entrenamiento, todo este conocimiento y sabía que el animal no me iba a volver a hacer nada. O sea, sabía lo que pasaba. Entonces, más bien me enfoqué en el problema del aire. Para mí el problema del aire era el que en verdad me afectó y también el no subir muy rápido para tener una enfermedad de descompresión. Entonces, más bien en mí entraron esas otras dos cosas y ya fue decir, ok, vamos a canalizar el aire. Si tienes aire, canalízalo nada más. Y número dos, trata de subir lo más tranquilo que puedas. Afortunadamente yo la computadora la tengo con una alarma a los 5 metros. Entonces cuando empezó a sonar esa alarma, nadé más despacio y saqué todo el aire que tenía en los pulmones, porque si tú no lo sacas, pues se pueden expandir y te pueden explotar los pulmones si no lo haces de manera adecuada. Entonces todo fue experiencia, y, la verdad, y O sea, entrenamiento. subiste y que ya estaba una embarcación ahí, supongo. ¿Y esa Sí, te llevó cuánto tiempo tardó en llevarte ahí a la isla? menos de 10 minutos, porque afortunadamente estamos enfrente de la estación de guardaparques. Y Ok. ya que llegamos, el capitán ya había llamado por radio, ya me estaban esperando los guardaparques y los paramédicos. Entonces me siento súper afortunado, porque en menos de 10 minutos yo ya estaba en una estación de paramédicos siendo atendido por 4 personas a la vez. ¿Y luego qué pasó? Pues Te- pararon las dos hemorragias, que era lo que sigue después de haber sobrevivido a esta mordida, a no ahogarme por la falta de aire y a una enfermedad de descompresión, es parar el sangrado y parar la infección. Entonces aquí lo importante fue que ellos inmediatamente me lavaron las dos heridas, pararon la hemorragia y me canalizaron y me pusieron una venda así en toda la cabeza para que ya me pudieran transportar. Entonces, afortunadamente, el barco que llevaba a los paramédicos y a los guardaparques estaba ahí y ya se iba. Cuando me llevaron, o sea, yo llegué, ya estaba mi maleta lista, me la había traído del otro barco y ya nos fuimos inmediatamente ¿Cuánto tiempo? a Punta Arenas. Son 36 horas más o menos, Híjole, y treinta y esas seis 36 horas debieron haber sido las 36 horas más largas de tu vida, ¿no? O sea, no sé si estabas, me imagino que sedado o cómo sobrellevaste estas 36 horas. Sí, no, fue ahí tranquilidad, tranquilidad absoluta, porque aparte yo no tenía acceso al internet. Entonces ahí fue, pues relájate, ¿no? Relájate. Había dos paramédicos conmigo que me estaban revisando cada 2 horas y eso me ¿No hizo tenías sentir dolor? súper tranquilo. Sí, sí, ya después de ciertas horas que ya bajó la adrenalina, sí, ya empezó a doler porque sí me afectó un nervio de aquí de la mejilla y ya empecé a sentir dolor bastante fuerte. Sí me estaban dando analgésicos. Entonces eso ayudó mucho, ¿no? Pero sí, sí fueron bastantes horas de estar ahí pues pensando miles de cosas, ¿no? Porque a mí lo que más me preocupaba era que hubiera una imagen negativa acerca de los tiburones, porque yo no sabía qué es lo que se iba a dar a conocer acerca del incidente y obviamente esa era mi máxima preocupación. Yo no quería que 30 años de mi vida que he dedicado a proteger y a conservar a los tiburones se fueran por el inodoro porque alguien pensara que me habían atacado. Y de hecho, ya que llegué a Costa Rica, pues me percaté de que todas las noticias eran ataque, 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 ataque. Entonces ahí más bien ya enfoqué toda mi energía en quitar esa idea y en explicar qué es lo que había ocurrido. Oye, y no tuvieron que operar nada, solamente suturar fue superficial todas las heridas que te causó. Sí, me hicieron dos cirugías, una fue de lavado quirúrgico para limpiar la mejilla y para limpiar la cabeza, y ya luego ya me pegaron las 5 heridas de la cabeza con pegamento quirúrgico, y en este caso sí necesité cirugía reconstructiva, que fueron, o sea, la primera fue el 1 de octubre y la cirugía reconstructiva el 3 de octubre. La verdad es que sané de manera inmediata, no lo podían creer los doctores, no lo podían creer precisamente porque había sido una mordida de tiburón, ¿no? Entonces... Me siento afortunado en todos los Te sentidos. perdona la vida, te podrías decir entonces. Totalmente, totalmente. Sí, nosotros, James y yo, hemos visto cómo se alimentan los tiburones. O sea, cuando ellos muerden, giran, porque aparte de que ellos no tienen la mandíbula pegada al cráneo, la pueden proyectar, cierran y entonces giran para quitar todo el tejido y alimentarse. Y en este caso ella simplemente me agarró y me soltó. O sea, ella pudo haber acabado con mi vida y no lo hizo. Oye, supongo que viste, no sé, estadísticas, este tiburón, ¿qué Galápagos era? ¿Ha tenido algo similar o has visto algo similar lo que te pasó a ti? Porque tú vas a ser uno de los pocos casos que hayan sobrevivido a una situación como la que viviste, ¿no? Sí, bueno, James no me va a dejar mentir. Ya hablando con varios investigadores de Migramar, todos llegamos a la conclusión de que el tiburón Galápagos es el único que se nos ha devuelto. O sea, hemos marcado tiburones blancos, tigres, toros y se van. El único que sí
se regresa es el tiburón Galápagos, o sea, tiene una actitud muy diferente, es como los perros, ¿no? Hay razas diferentes, hay pitbulls, hay French Poodle, entonces en este caso nosotros Rottweilers al o Galápagos, Dobermans. sí, lo respetamos como uno de los pitbulls, ¿no? Entonces ya lo que decidimos es que ya no vamos a hacer marcaje bajo el agua de Galápagos, precisamente por respetándolo, ¿no? Respetando que tiene una actitud diferente. Eso que dijo Mauricio es bien importante, de que estos son animales salvajes, ¿no? Y tenemos que conocer su comportamiento y todo. Y hablando del tiburón Galápagos en especial, sí es un tiburón bien territorial, ¿eh? Yo tuve Más un que el toro, incluso. más. Yo El tuve un tigre. encuentro O sea, sí, sí, no, este es especial. Yo tuve un encuentro cercano con uno de ellos en Galápagos, justamente, y me abrió la boca en mi cara, ¿no? Yo lo estaba marcando también, pero a diferencia de Mauricio, yo estaba en apnea, entonces yo iba hacia superficie. Yo lo quería marcar, pero al acercarme, la vi la hembra muy grande, le tiré mal porque dije, ay, está bien grande, entonces no le pegué bien, se regresa el tiburón, se me viene de frente, me abre la boca, le vuelvo a tirar, pero ya en la boca y se va. Dije, ya se fue. No, regresó y estábamos tres en apnea y nos sacó a todos del agua. Una hembra gigante de un tiburón Galápagos. Entonces, este animal no es que sea malo, es su comportamiento, es su naturaleza, es su temperamento, oye, básicamente. hay mucha diferencia en cuanto a su fisonomía con el tiburón sedoso o el Sí, toro sí, sí, o sí. el tigre. Bueno, el tigre, Bueno, por supuesto, ya lo identificas, pero estos para tiburones el, son más difíciles, ¿no? Para el no conocedor, pues se confunde mucho con el sedoso, ¿no? Son muy similares las formas. El tiburón Galápagos, en contraste con el sedoso, que es similar, es más grande, es más robusto, el color es como más grisáceo, tiene unos ojos como pequeñitos, es más tranquilo, o sea, el tiburón sedoso es el clásico perro que ladra y no muerde, aunque a veces sí muerden, y andan en grupo casi siempre. Y el Galápagos no andan tanto en grupo y en realidad es muy tranquilo, pero cuando le quieres, Pues el toro, que aquí tenemos muchos toros en Cabo Pulmo, por pues, ejemplo, ¿no? sí, sí, esos no, nunca hemos tenido, a veces sí hemos tenido así algunas reacciones interesantes, pero nada que ver con el tiburón Galápagos. Es el único, como dijo Mauricio ahorita, que a varios investigadores que hacemos este tema de marcaje nos han sacado del agua. Entonces, los otros no, ninguno. Ni el tigre, bueno, el tiburón blanco, pues obviamente, ¿no? Pero el tigre tampoco. Entonces, aunque sí ha habido algunos encuentros cercanos de algunos accidentes en Isla del Coco o accidente, pero el Galápagos es especial. En cuanto a agresivo, yo creo que está en primer lugar, o lo que nos parece a los seres humanos es el blanco, el tigre y el toro y Galápagos, así en esa Lo escala. que pasa es que el tiburón blanco, obviamente, por la mala reputación, por la película de Jaws y todo eso, incluso Peter Benchley, el escritor de la novela, se volvió un gran conservacionista años después, ¿no? Vino mucho al Golfo de California, vino varias veces, con Eugenie Clark, por cierto. Pero en cuanto a nivel mundial, sí ha habido varios accidentes en Hawái es relativamente común los accidentes con surfeadores y por eso tienen esa mala reputación. Y el toro lo que tiene es que es un animal que visita mucho estuarios y lugares donde el agua está muy turbia y confunde, estos animales confunden a la presa. Y nada más quiero cerrar este comentario con otro incidente que nos sucedió en Revejedo hace varios años, que estábamos en un bait ball, había muchos tiburones, muchos silkies, muchos galápagos, y desafortunadamente uno de los buzos se metió al bait ball, se dispersó, se nos vino todo el bait ball a todos. El béisbol es más para los que no entienden, Perdón, una bola de es un carnada, ¿no? cardumen, es una bola de carnada, perdón, en español se llama bola de carnada. Y esta bola de carnada se nos distribuyó a todos y de repente pues yo tenía un poco, mi vecino un poco, y se volvió caótico y se nos vinieron todos los tiburones encima. Pero los tiburones iban sobre los peces, ¿no? No iban sobre la presa, no sobre nosotros. Pero uno de los turistas que estaba allí, pues él no tenía mucha experiencia, empezó a manotear, empezó a gritar y él sí lo mordieron. Lo mordieron en los brazos, de hecho se salvó de milagro de no perder la vida porque pues no le cercenó una arteria importante, pero sí hubo mucho sangrado. Pero a pesar de que hubo sangrado, cualquiera pudo haber pensado que pues, nos iban a comer a todos ahí y no pasó nada. Yo no tuve ni un solo rasguño. Yo estaba junto a ese señor que fue, Híjole, qué bárbaro. fue mordido, ¿no? Entonces,
En conjunto con lo que hemos platicado ahorita, lo que el incidente con Mauricio, etcétera, en conclusión, los tiburones, nosotros no somos parte de la dieta de los tiburones y tenemos ejemplos palpables, muy reciente el de Mauricio y otros que hemos tenido nosotros trabajando con tiburones en el agua, con sangre humana en el agua, no pasa eso. Eso es Incluso imposible. hay una atracción turística, no sé si sigue aquí en el Cabo, pero Sí, era sí, sí, el sigue. maco y que le ponen carnada. Tiburón azul, sí, sí, siguen Y eso, haciéndose. eso tiene riesgo. Tiene cierto riesgo, se tiene que hacer de manera controlada y ponen a los buzos en una línea que está en superficie y todos los buzos agarrados de esa línea. Nadie está manoteando porque los tiburones pues, son depredadores, ¿no? Entonces se les atraviesa un brazo o una pierna, púmbale sin querer, pero la suelta, no llega ni se la traga, ¿no? Entonces, pero bueno, eso era Pero comentario. bueno, pero ahí está el que quiera echarle ahí riesgo, pues igual que los toreros, póngase en Sí, en exacto. la salida de Toriles, ¿no? A ver, aquí Si le buscas, le me encuentras, pero pues, encuentras. Justo, perdón, querías preguntar algo. Para Mauricio, si existe la posibilidad de un reencuentro con esa hembra de tiburón, porque, bueno, me imagino que con la marca sabes dónde está. Y si eso ocurre o no, o sea, los marcan y no los vuelven a ver, o existe esta posibilidad, y si tú la buscarías o no, cómo te quedas, ¿no? Porque es de verdad una experiencia de vida, y yo creo que el hecho de que hayas podido venir a contárnoslo es una experiencia de casi de convivencia entre dos especies apex, ¿no? O sea, las especies de la cúspide de la pirámide alimenticia, un encuentro ahí, pues casi de poder a poder, en donde te perdona la vida, casi poéticamente, ¿no? Sí, totalmente, no me encantaría verla, pues de hecho tenemos el código de la marca y pues fue colocada justo enfrente de un receptor que tiene nuestro colega el doctor Randall Arauz. Entonces sí, justamente me gustaría escribirle para decirle que cuándo va a sacar los receptores, porque sí me gustaría saber cómo se movió. Y para contestar a la pregunta, si me gustaría encontrármela, por supuesto que sí, ¿no? Me gustaría volver a ir ahí a Roca Sucia, bajar a esa estación de limpieza y verla, porque obviamente la podemos. Para empezar, el tamaño era impresionante, ¿no? Y al ver la marquita, pues yo la puedo identificar perfectamente bien. De hecho, una prima me hizo este tiburoncito Galápagos, no sé si lo alcanzan a ver, Sí, cómo no, como de peluche, como de peluche, ¿no? sí, es como de una fibra ahí, pero increíble, ¿no? Y la representa a ella, porque mucha gente me decía que si ya les iba a tener miedo, sobre todo a los tiburones Galápagos, y es todo lo contrario, ¿no? Ahorita ya les tengo más afecto y más respeto, precisamente porque, como les dije, ella me pudo haber acabado en ese instante y no lo hizo. Entonces, ya de hecho, los tiburones Galápagos son de mis favoritos. Antes me gustaban, pero no era de mis favoritos, y ahorita ya es de los top 5, ¿no? De los que tengo, a los que más les tengo respeto y cariño. Entonces, en enero voy a volver a ir a Isla del Coco y ya, o sea, pues tengo pensado ir a Roca Sucia porque también va a ser como un reencuentro con este renacimiento, ¿no? Porque yo lo he visto todo desde el punto de vista positivo. Me ha servido esta experiencia para pasar la voz acerca de lo importantes que son los tiburones. Entonces, más que nada, en vez de tener miedo, me siento muy afortunado de haber sobrevivido y de utilizar esa energía en pro de los tiburones. Mauricio, te quería preguntar, ya que lo mencionaste hace unos minutos, ¿en qué consiste el código de la marca? Mira, esto que está aquí es una marca acústica, es de tipo B16. Y esta marca, cuando se le quita este imán que ven aquí, se activa. Entonces, en el momento que vamos a marcar el tiburón, de hecho la ponemos en la hawaiana con unas ligas agarrando el imán. Y cuando tú disparas y se entierra la barbilla, aquí tengo un ejemplo. Esta es una barbilla como para el tiburón ballena, ¿eh? Es mucho más grande. Esto es lo que se entierra en el tiburón. Se le queda anclado en la base de la aleta dorsal. Y una vez que esta marca está colocada, pues empieza a enviar un pulso. Si se fijan, aquí tiene un número que es el 47785. Ese es el código de ese tiburón. Entonces, por ejemplo, si esta hubiera sido la que le coloqué a la hembra de tiburón Galápagos, en el momento que sacamos el receptor, que es como del tamaño de una botella de vino, y lo tenemos en distintas profundidades en distintas partes del Pacífico este tropical, cada que el tiburón con esta marca pasa en un rango entre 300 y 500 metros, la información de ese animal se queda grabada con este código. Entonces ya podemos saber que el tiburón 47785 estuvo
3 días en Roca Sucia y de ahí se movió a Alcione y de ahí se movió a Manuelita y por qué no, de repente que se detectó en Revillagigedo. Entonces esto nos ayuda muchísimo a Oye, saber. ¿cuánto dura? ¿Está con una pila o cómo es el Tiene una pila que dura 10 años. Antes 10 duraban años? menos, estas ya duran 10 años las nuevas. Entonces durante 10 años vamos a poder generar información acerca de esa especie en Oye, particular. ¿y es inocuo para el tiburón? O sea, no le causa ningún daño o dolor Sí, o sea, es un dolor momentáneo porque, bueno, pues le entra momentáneo, pero ya después ya esta no. barbilla. Después ya no, y de hecho también hacemos marcaje interno en el cual hacemos una cirugía y la metemos. Obviamente le ponemos yodo a la marca para que no tenga agentes patógenos y no hemos visto efectos negativos hasta ahorita. Oye, ¿y cómo llevan este récord? O sea, esto lo comparten, tienen un proceso, me imagino, ¿no? De cuántos ejemplares tienen en monitoreo. Sí, 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 pues esto es un trabajo pues mucho trabajo de escritorio también, porque un poco para explicar cómo funciona esto, ahorita lo que dijo Mauricio, cada marca tiene un código. Entonces, cuando vas a marcar, vas a campo y marcas, tienes que registrar. Entonces, usamos bitácoras de campo donde apuntamos toda la información del animal, ¿no? La información básica, lugar, coordenadas geográficas, el código de la marca, incluso el número de serie de la marca. A veces estas marcas tienen sensores de profundidad, temperatura y otros. Y eso se vierte en una base de datos, ¿no? De esa manera vamos construyendo la conectividad en escalas bien grandes, ¿no? Y luego, ya no solo es la base de datos, de ahí extraes información, filtras información. Por ejemplo, quiero solo información de tiburón Galápagos, entonces filtras todos los códigos de tiburón Galápagos y eso ya lo puedes utilizar para una tesis, para una publicación científica o para un análisis de algún proyecto específico. En fin, de ahí hay muchas ramificaciones de las cuales vamos echando mano para diferentes necesidades. Sí, le quería preguntar a Mauricio, ¿tienes ya hecho o pensado escribir esta crónica en algún momento o ya hay una publicación? Suena que esta es una historia que merece la pena compartir, ¿no? Y que quede ahí pues la constancia. Y bueno, ha habido varios, me han hecho varias entrevistas, donde menciono todo esto, pero sí me gustaría hacer como una especie de, muchos de los especialistas con los que he hablado, sobre todo buzos profesionales que respeto bastante, sí me han dicho que es como un caso de estudio muy interesante, porque fueron tantos factores a la vez con los que a los cuales me enfrenté que estaría muy bien como si escribir de manera muy detallada cuáles fueron los pasos para sobrevivir, ¿no? Muchas veces en nuestro entrenamiento siempre nos han dicho cuando buceas, si tienes algún incidente que tienes que parar, es alto, piensa y actúa. Si tú actúas antes de pensar, puede haber un accidente, puede haber un incidente, ¿no? Entonces, siento que sí sería muy importante que yo le diera esta información a toda la gente, sobre todo a los buzos y a los que trabajan con tiburones, para precisamente tratar de evitar algún incidente en el futuro, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes acerca de lo que pasó. Una de ellas que nunca había pensado es que también las mangueras, son muy débiles, o sea, deberíamos de tener una protección, sobre todo los que trabajamos con tiburones, para evitar que vuelva a ocurrir algo así. También muchos me decían que debería de haber tenido un regulador balanceado, que eso es una muy buena idea, porque en el momento que tú tienes un regulador balanceado, aunque falle la manguera principal, el octopus se mantiene bien. En este caso no era un regulador balanceado, entonces todo el sistema entró en flujo libre. Entonces todo esto es aprendizaje. Entonces yo lo veo como un aprendizaje y sí, para contestar a la pregunta, sí voy a hacer algo, pues más a detalle, donde ya de hecho tengo el patrón del buceo, porque la computadora me hace un perfil de buceo perfecto en el cual se ve dónde bajé y cuándo subí, que aparte respeté la Órale. velocidad porque subí en un minuto, en vez de haber subido rapidísimo, pues me tardé un tiempo. Entonces todo eso fue, pues, la verdad que aparte de suerte y sentirme afortunado, entrenamiento y experiencia, lo cual fue la diferencia entre la Ah, vida y la muerte. pero sí los estoy emplazando para que pues, los dos vengan a Los Cabos en algún momento en su agenda, nos digan cuándo y den una conferencia y preparamos aquí todo lo que sea necesario porque creo que vale la pena, sobre todo que estamos en un lugar junto al mar y hay muchos jóvenes y muchos chavitos que quisieran verse en el futuro, pues seguir el ejemplo de proteger a nuestro medio ambiente, nuestra
flora y faunas marinas y bueno, pues qué mejor ejemplo que en propia carne que nos compartas esta experiencia. O sea que la pelota la dejo ahí en su cancha, James, Mauricio. Sí, no, y de hecho, ¿sabes qué? James tiene una iniciativa interesantísima del Golfo de California, que no sé si James quisieras platicarles algo porque se me hace todavía mucho más poderoso porque es de aquí, del Golfo de California. Sí, James, adelante. Ujú. Sí, sí, gracias. Pues ahorita estamos trabajando con los pescadores artesanales de una zona muy importante que es le llamamos el corredor Loreto Cabo Pulmo, que es una zona pues altamente biodiversa, es una zona donde antes había muchos tiburones, y lo que queremos es, en conjunto con todas las comunidades pesqueras, trabajar para poder retornar, ¿no? Para que puedan regresar estos tiburones a donde antiguamente estaban, ¿no? El tiburón martillo, el tiburón toro, pues regresó, pero solo a Cabo Pulmo, ¿no? El tiburón Puntas Negras regresó, pero solo a Cabo Pulmo, ¿no? Y todos el resto de las islas y lugares entre Loreto y Cabo Pulmo, pues ahorita pues casi no hay nada, ¿no? Entonces la idea es recuperar este gran ecosistema, le llamamos la ruta de los tiburones y es un trabajo que estamos básicamente haciendo de abajo hacia arriba, ¿no? Trabajando con las comunidades para que las comunidades puedan arropar y empoderarse de esta iniciativa. Pues algo final que quisieras comentar, Mauricio, el hombre de dos cumpleaños. No, pues que nos tenemos que sentir muy afortunados como mexicanos de todos los sitios que tenemos aquí en México. Viene gente de todo el mundo. Cuando estaba abierto Isla Guadalupe, a Revillagigedo, vienen de Europa, de Japón, de China, a ver a las mantas gigantes, a los tiburones. Entonces, somos súper afortunados. O sea, Playa del Carmen, Cabo Pulmo, el Farallón de San Ignacio, Revillagigedo, Guadalupe. O sea, son sitios reconocidos a nivel internacional y la gente viene desde otros países precisamente a disfrutar de nuestros recursos naturales. Entonces, como mexicanos debemos estar sumamente orgullosos y obviamente optar por protegerlos y seguirlos conservando. James, algo final que quieras decir. No, pues nada más agradecer y también pues motivar, ¿no? A las nuevas generaciones. Ahorita que mencionaron eso, es importantísimo que las nuevas generaciones, pues son los que nos siguen, ¿no? Y pues ellos es responsabilidad de nosotros realmente poderles transmitir esta necesidad, esta importancia. Pues Gracias. muchas gracias nuevamente a ambos y pues muchas gracias a usted que nos sigue a través de La Mira. Este programa lo puede ver en cabovisión.tv a partir de la próxima semana, sin lugar a dudas. Y bueno, pues difúndalo. Vamos a estar difundiendo también en las redes fragmentos de este programa. Y mientras agradecemos, como siempre, a Cabo Mil el espacio aquí en La Mira. Y también, gracias, Justo Couto. Buenas noches, que la vea muy bien. Y también en cabovisión.tv en YouTube, ahí lo puede ver. Nos vemos la próxima semana.